Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Met Ramazan Demir, un nombre que ha resonado en el ámbito deportivo en los últimos años, se ha convertido en una figura emblemática para muchos. Su trayectoria, llena de logros y superaciones, ha inspirado a jóvenes y adultos por igual. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Met ha sido diagnosticado con una enfermedad que ha alterado no solo su vida, sino también la de sus seres queridos y seguidores. Esta situación ha traído consigo una profunda tristeza que ha comenzado a arrastrarlo hacia un estado de depresión. La vida de Met siempre ha estado marcada por la dedicación y la pasión. Desde sus primeros pasos en el deporte, su enfoque inquebrantable y su determinación lo llevaron a alcanzar metas que muchos consideraban inalcanzables. Con cada éxito, creció la expectativa y la admiración del público, quienes lo vieron no solo como un atleta, sino como un símbolo de perseverancia. Sin embargo, detrás de la imagen pública brillante, había un ser humano que también enfrentaba sus propias batallas internas. El diagnóstico llegó como un rayo en un día soleado. Después de semanas de malestar y una serie de pruebas médicas, Met se encontró con una realidad que nunca había imaginado. La noticia no solo fue un golpe físico, sino que también afectó su bienestar emocional. Al recibir la noticia, el mundo que había construido alrededor de su carrera comenzó a desmoronarse. Las dudas, los temores y la tristeza se apoderaron de él, convirtiendo sus días en una lucha constante. El impacto emocional de un diagnóstico de enfermedad no debe subestimarse. En el caso de Met, el miedo a lo desconocido se convirtió en su compañero constante. Las preguntas comenzaron a asediarlo: ¿cómo afectará esto mi carrera? ¿Podré volver a ser el atleta que fui? ¿Qué pasará con mis sueños y metas? La ansiedad por el futuro, unida a la tristeza por la pérdida de la vida que conocía, lo llevó a un estado de desesperanza. La depresión es una condición compleja que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su éxito o reconocimiento. Met, a pesar de sus logros, no fue inmune a esta enfermedad. La lucha interna se intensificó y cada día se volvió más difícil para él salir de la cama, enfrentarse al mundo y mantenerse motivado. Los entrenamientos, que una vez fueron su pasión, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. La falta de energía y la desmotivación se apoderaron de él, y su vida comenzó a verse gris y vacía. El apoyo de su familia y amigos se volvió crucial en este momento. Aunque la tristeza era profunda, el amor y el cuidado de quienes lo rodeaban le ofrecieron un rayo de esperanza. Las conversaciones sinceras, las sesiones de terapia y el simple acto de compartir sus sentimientos ayudaron a Met a comenzar a comprender que no estaba solo en su lucha. El camino hacia la recuperación es a menudo un proceso largo y complicado, pero con el apoyo adecuado, hay una luz al final del túnel. A medida que Met comenzó a trabajar en su salud mental, se dio cuenta de que su diagnóstico no definía quién era. A través de la terapia, aprendió a afrontar sus emociones y a encontrar formas de lidiar con la tristeza. Comenzó a enfocarse en lo que podía controlar, su actitud y su enfoque hacia la vida. Practicó técnicas de relajación, mindfulness y se permitió sentir y expresar su dolor. A través de estos pasos, poco a poco, comenzó a reconstruir su vida y a retomar su pasión por el deporte. La resiliencia es una de las cualidades más admirables que podemos desarrollar como seres humanos. Met, a pesar de sus dificultades, se ha convertido en un ejemplo de esta resiliencia. Su historia ha resonado en muchos, inspirando a aquellos que enfrentan desafíos similares a buscar ayuda y a no rendirse. Met ha comenzado a utilizar su plataforma para hablar sobre la salud mental, alentando a otros a compartir sus experiencias y a normalizar la conversación sobre temas que a menudo se evitan. Con el tiempo, Met ha empezado a encontrar un nuevo propósito. A través de su experiencia, ha aprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al abrirse sobre su diagnóstico y sus luchas, ha creado un espacio donde otros se sienten cómodos para compartir sus propias historias. La comunidad que lo rodea ha respondido con amor y apoyo, y Met se ha convertido en un defensor de la salud mental en el deporte. El camino hacia la recuperación no es lineal, y habrá altibajos. Sin embargo,
la determinación de Met de superar sus desafíos y encontrar la luz en medio de la oscuridad es un testimonio de su carácter. Aunque su enfermedad puede haber alterado su vida de maneras inesperadas, ha encontrado una nueva forma de ser y de contribuir al mundo. En conclusión, la historia de Met Ramazan Demir es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y la posibilidad de renacer. A través de su lucha, ha demostrado que no estamos solos y que nuestras batallas internas son dignas de ser compartidas. La vida puede ser dura, pero con amor, apoyo y resiliencia, es posible encontrar el camino hacia la luz nuevamente. Met continúa siendo una inspiración, no solo como atleta, sino como un ser humano que ha aprendido a levantarse después de la caída, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y en la capacidad de seguir adelante. Las repercusiones de la enfermedad. El diagnóstico no solo afectó a Met físicamente, también tuvo un impacto profundo en su vida social y emocional. Las rutinas diarias que alguna vez fueron una fuente de alegría se convirtieron en recordatorios de su nueva realidad. La pérdida de su capacidad atlética, junto con el miedo a que su carrera se viera truncada, alimentó una espiral de pensamientos negativos. En un principio, Met se sentía avergonzado de compartir su lucha, temía que su vulnerabilidad pudiera ser vista como debilidad por sus colegas y seguidores. Las redes sociales, una plataforma que antes le brindaba apoyo y conexión, se convirtieron en una fuente de ansiedad. El temor a ser juzgado o a ser visto como una sombra de lo que solía ser lo llevó a una autoexclusión. A menudo, se encontraba mirando las publicaciones de otros atletas, sintiéndose desanimado al ver sus logros mientras él luchaba por levantarse de la cama cada día. La comparación se volvió una trampa que amenazaba con consumirlo aún más. Sin embargo, esta experiencia también le brindó una visión nueva. Met comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. A través de conversaciones con amigos y otros deportistas, se dio cuenta de que muchos enfrentaban sus propias batallas invisibles. Esta revelación se convirtió en un catalizador para su cambio de perspectiva. Empezó a entender que la autenticidad y la vulnerabilidad eran poderosas, no eran signos de debilidad, sino de fortaleza. Aceptar su situación le permitió abrirse a nuevas formas de apoyo y sanación. El viaje hacia la sanación. El viaje de Met hacia la sanación no fue inmediato ni fácil. Comenzó a asistir a terapia, donde aprendió a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde podía expresar su tristeza y ansiedad sin temor al juicio. A medida que compartía su experiencia, Met se dio cuenta de que hablar sobre su enfermedad no solo le ayudaba a él, sino que también podría ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. En paralelo, Met comenzó a explorar otras actividades que lo conectaban con su cuerpo de maneras diferentes. Se dedicó a practicar yoga y meditación, disciplinas que promovían no solo el bienestar físico, sino también la paz mental. A través de estas prácticas, Met aprendió a escuchar a su cuerpo y a honrar sus límites, lo que le permitió recuperar un sentido de control sobre su vida. La conexión mente-cuerpo que experimentó durante estas sesiones le brindó una nueva forma de lidiar con la ansiedad y la tristeza. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.